Listo. Bueno, veamos. Bueno, en el teórico que les voy a dejar, ahora lo que vamos a hacer es resolver los coeficientes de reflexión y transmisión. ¿Mm? Perfecto. Básicamente uno propone una onda, o sea, uno tiene la onda incidente. ¿Está bien? Oh, qué linda, ¿quién era que está ahí? La onda reflejada. Uno tiene que proponer una solución para la onda reflejada y para la onda transmitida que cumpla con esto. Perdón. ¿Está bien? La onda incidente está dada. Uno, en el teórico que le voy a dar, uno supone que esta onda incidente tiene esta facha. ¿Está bien? Entonces, uno propone como onda reflejada y ahí es donde entra el coeficiente de reflexión. Fíjense que la amplitud que estoy dando a la onda incidente vale 1. Entonces, el coeficiente de reflexión entra en la onda reflejada y lo vamos a llamar R. Y R, ¿qué? RT, ¿qué es lo que es? el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión, el que estoy definiendo ahora acá. ¿Sí? Fíjense que uno propone como onda reflejada E a la I y no propone, esto es muy importante, no propone, la otra posibilidad sería E a la I K X, hoy lo voy a poner un poco a la derecha esto. Maldita sea. Che, perdón, Dani, te pregunto. Eh, proponer una onda reflejada que vaya en la dirección contraria eh, de la onda esta incidente, ¿es para llevar el Sí. problema a un problema de ondas estacionarias? No, Porque no. no, Eh, porque esa onda estacionaria se producía solamente cuando el coeficiente de reflexión vale -1 o 1. ¿Está bien? Cuando la onda reflejada, ¿sí?, tiene un coeficiente de reflexión diferente, lo que vas a encontrar en el medio 1 no va a ser ni una onda viajera ni una onda estacionaria. Va a ser algo raro que después podemos ver bien qué es. ¿Está bien? Pero bien. esa onda estacionaria solamente se va a formar en el medio 1 si el coeficiente de reflexión, ¿sí?, vale 1 o -1, de forma de que la Y superposición escúchame, sea completa, digamos. si vale ¿Sí? uno, si vale Sí. uno, se superponen completamente, pero en la misma dirección. Eso no lo No, no, lleva. siempre lo que uno propone como onda reflejada tiene Es que en la ser dirección contraria. claro. O sea, acá tenés dos candidatos para la onda reflejada. Yo lo que quiero mostrarles es que un candidato sería E a la... El primer candidato sería este, y el otro candidato sería
yo les mencioné algo. ¿Sí? Claro. Uno de estos dos vale y el otro no vale. El que tiene A ver, el que ¿quién tiene en vota? contra, el que tiene el signo del omega t contrario sería el que vale, o sea, el primero, en este caso sería el de la izquierda. El E a la I, A ver, KX, omega t. Gonzalo y Alan, voten. Para mí vale con el signo positivo de K, Claro. el primero. Porque habíamos dicho que no hay un desplazamiento positivo y vemos si la velocidad era positiva o negativa. Y Eso Gonzalo, no. También el primero. Primero. No, es el ¿Qué pasa? Ah, pues bueno, estoy bien. Para atrás. bueno, vamos a dejarlo para algún recuerdo esto. Veamos para Aparte, atrás. grabamos y todo. Tal vez que vos sos como Adina. Fíjense lo que hicimos acá, ¿no? ¿Sí? lo que Mantener tienen el signo, igual. lo importante es mantener el signo del omega t. ¿Mm? Bueno, ¿eso qué, cuál es el significado físico de eso? Ahora lo vamos a ver. Pero fíjense, o sea, nosotros lo vimos matemáticamente que hay que mantener el signo del omega t. Este que está acá no mantiene el signo, ¿se dan cuenta, no? Sí, sí, sí. Este que está acá sí mantiene el signo, porque menos por más es menos. ¿Está? Eso es importante. ¿Sí? Entonces, uno propone esto para la onda reflejada y lo que va a proponer para la onda transmitida, acá no va a haber problema, es T por E. Y acá, ojo, acá el K, fíjense que acá el K va a ser K1, acá el K va a ser K1 y acá el K va a ser K2 porque estoy en el otro medio. Está claro que la onda transmitida tiene que ir para la derecha. ¿Hay R por eso o R es igual a eso? R por E y coeficiente de transmisión por E. ¿Está bien? Fíjense, acá también mantenemos el signo del tiempo. ¿Sí? Por eso proponemos esto acá. Y Y se acá invierte el también signo mantenemos del K, se invierte el signo del término X. ¿Cómo? Ahí queda Acá el lo término importante K2. es, acuérdense, eh, acuérdense que las ondas que viajan hacia la derecha tienen esta facha. Y las ondas que viajan hacia la izquierda tienen esta facha. ¿Sí? Acá yo si trabajo ¿sí? Con exponenciales de este tipo, ¿sí? Yo tengo dos posibilidades. E a la I. ¿Está bien? Y acá tengo las dos. Sería más el segundo, E a la menos I KX más omega T. Claro. ¿Está Fíjate que bien? quedó menos el... No, porque es menos. Fíjate que acá cumple esto. ¿Sí? Y acá cumple esto. ¿Sí? Saquen de factor común E a la I. Pero menos por menos más. E Ahí a la va, para. menos I... Tenés razón. Tenés razón, perdón. Bien, 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 Gustavo. Y en el otro, en el último va menos el omega T. No, pero ahí sí. No, 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 está bien. Te Entonces, falta un menos en el K, acá. entonces. Boludo. No, acá está bien. No, me confundí yo. Acá, esto está bien, Ah, sí, porque sí, te sí. queda
Te quedo más Sí. después en el tiempo. Con distribuir Claro. menos. Y acá te queda. La primera hacia la derecha, la segunda hacia la izquierda, ¿no? ¿Está bien? O sea, ¿Lo ves, Con Gustavo? menos. Sí, es así, con menos a la derecha. ¿Mm? ¿Sí? ¿Lo ves, Gustavo? Veo. ¿Sí? O sea, te queda de esta forma. ¿Mm? Sí, claro, bueno, acá, perdón. Menos. Bueno, acá, perdón, a ver, me faltó terminarlo. Acá es K, K y omega sobre K es igual a C. Y así te queda de esta forma y de esta. ¿Está bien? Está bien. O sea, lo importante es que la elección, ¿sí?, que uno elige de onda reflejada y onda transmitida, ¿sí?, conserve el mismo signo en el tiempo. Como nosotros propusimos como onda incidente, o sea, uno tiene de las varias posibilidades que tiene que elegir la correcta. Como uno tiene como onda incidente esto, o sea que el tiempo va con menos omega, como onda reflejada, tiene que elegir una onda que viaje hacia la izquierda y con un signo correcto de omega, con un signo menos en omega, porque el menos este va para acá. Y esta onda que viaje hacia la derecha, la transmitida obviamente tiene que viajar hacia la derecha, y va el signo menos también en omega. ¿Está bien? Si uno hubiese elegido acá al revés, ¿sí?, hay que tener cuidado. ¿Sí? Che, Y la razón de esto tiene que ver con cómo voy a resolver el problema yo desde un punto de vista general. En el apunte que yo les voy a pasar está resuelto con las exponenciales y desde el punto de vista general así nomás. Yo les voy a resolver desde el punto de vista general, así se dan cuenta por qué es importante que el tiempo tenga el mismo signo. A ver, entonces, uno va a decir, sí, pero supongamos aguántame. que la onda incidente, sí, decime, Gustavo. Em, Antes de empezar ahí con la matemática, yo lo que no estoy consiguiendo ver es una imagen visual que me haga entender qué es lo que estamos haciendo. O sea, o sea, entiendo la matemática, lo que vos estás escribiendo ahí, pero no sé qué es Mm. lo que está pasando, digamos. ¿Me explico? Sí, Como sí, un sí. ejemplo físico, así, mira, esto es lo Bueno, que mira, pasa y así se pasa acá en la tenés la matemática. cuerda, acá tenés una cuerda y otra cuerda. Sí, está bien. ¿Está bien? Una y otra. Y acá tenés un tipo, ¿sí?, que agarra la cuerda y la hace vibrar, Sí, la hace oscilar. ¿Está bien? Entonces, si no hubiese ninguna cuerda, si hubiese una sola cuerda acá, ¿sí?, va a haber un transitorio y después de que pase el transitorio lo que va a ocurrir, sí, 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 una sí. cuerda viajando para allá. ¿Está bien? O sea, una onda que viaja hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y esa onda es sin oscilación, ¿no? O sea, no sé, sin alternación de amplitud. Solamente viaja. Viaja, claro. O sea, eso va a ser a un tiempo así y después a otro tiempo así, esto va a estar por acá, ¿no? Claro, es sin alternar la parte O de sea, amplitud. la amplitud nunca la cuerda va a tomar esta posición como tomaba en los modos normales. En los modos Claro. normales había un tiempo en donde sí, toda la cuerda estaba en la posición de equilibrio. ¿Está bien? Esta viaja.
Eso pasaría si la cuerda es una sola y no tiene fin. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es considerar qué pasa si tenemos al tipo este forzando la cuerda de este lado, ¿sí? Claro, y cambia la densidad de la cuerda en el Y medio. cambia la cuerda acá. Entonces, lo que va a pasar es que vas a tener una onda acá de diferente longitud de onda, porque acá el omega sobre K va a ser diferente, va a ser C2. Acá el omega sobre K va a ser C1. Entonces, necesariamente, acá este K va a ser K1 y este K va a ser K2. El omega es el mismo porque estamos en régimen estacionario. Entonces, esta longitud de onda va a ser diferente a esta longitud de onda. Perfecto. Y escúchame, la que nosotros estamos, la onda reflejada sería en el punto ese donde cambia la densidad hay una respuesta, digamos, cuando Exacto. viene la onda, claro, esa es la onda reflejada y la T es la que está haciendo el hombrecito o la que queda después del punto para la derecha, O sea, la T es transmitida, transmitida, después de donde el punto donde cambia la claro, densidad, y esta es la claro. reflejada. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Está bien. Está bien, está Eso es lo bien. que estamos haciendo. Y esto de que el K1 sea diferente ya lo estamos teniendo en cuenta acá, ¿no? K1, ¿m? K1 y K2. Perfecto. ¿Está bien? Joya. Y es más, el hombrecito este, ¿sí? Dice, yo no me voy a poner a hacer... Otro cosito más. Entonces, Claro. vos decís, esto es estacionario. Poner que viene la onda viajando estacionariamente y se encuentra con ese punto. No, no es... Ahí, Ahí no digas estacionario, decirle es... régimen estacionario. claro, está bien, digamos. Régimen. Cuando se O sea, vos encuentra lo con que ese... estás considerando es, hay un transitorio donde el tipo pone a oscilar, ¿ok? La Sí, cuerda, o sea, la cuerda, la onda empieza a viajar, llega, ¿sí? Al punto medio, ahí después empieza a haber una transmitida, después empieza a haber una reflejada, dejás claro, ahí pasar se... mucho tiempo y ahí se Ahí estableció la va. reflejada y la transmitida. Se Perfecto. estableció. Dejás pasar ese transitorio. ¿Está Claro, o sea, el bien? transitorio es cuando ya se acomodó toda la reflejada, la transmitida, todo. Está bien. Exacto. Bueno, ese es el análisis que yo hago ahí, teniendo en cuenta, ¿cómo se llama? Teniendo en cuenta esta cuestión de mantener bien el signo que va acompañando al tiempo en las funciones de onda. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque después en la carrera, cuando estas cosas se usan muchas veces, ¿sí? Nunca más se aclara. ¿Sí? En ese sentido es muy importante. Nunca más Claro, nunca más se aclara y termina quedando para los tipos que no lo aprenden bien, quedan como algo mágico que no tiene explicación. ¿Sí? Y la explicación matemática tiene que ver con la cuenta esa que se hizo y la cuestión más física es sencilla y vamos a tratar de verla ahora. Vamos a bueno, suponer que el tipo este, ¿sí? Dani, entonces yo te hago una preguntita más. Entonces, bueno, teniendo en claro todo lo que me dijiste recién, yo vuelvo a Sí. pensarlo y pienso, el signo del omega t me dice para qué lado va la onda. Eso es lo que me dice. No, Si es no, no. Lo que te dice para qué lado va la onda son si los signos que van con el KX y el omega KX. t son diferentes o si son iguales. Si los dos son signos menos, si los dos son signos positivos, la onda va para la izquierda. Ah, Si, si van cambiados. si se Ah, alterna, listo, listo. si se alternan los dos, va para la derecha. Está bien, perfecto. Perfecto. ¿Mm? Pues, gracias. ¿Está bien? El Porque signo del C es siempre positivo, ¿no? sí, ahí lo considera positivo. Fíjate que esto es lo mismo que está acá, yo lo puedo considerar así también.
Está bien. ¿No? Y te queda menos con este y este más. Claro. Y este también lo puedes considerar así. Está bien, está bien. ¿Ah? Perfecto. Ok. Vamos a suponer que el tipo este, en vez de lanzar una armónica hace mucho tiempo, lanza una gaussiana. ¿Ok? Y acá hay un cambio de cuerda. Y vamos a ver si podemos hacer la cuenta con esto. Y me dice, bueno, la función de onda incidente, que es la que controla este tipo, es f, o sea, phi de x de t, incidente es f de t menos, la voy a escribir así y ahora se van a dar cuenta por qué. Fíjense que esto es otra forma de escribir f de x menos c por t. Le cambio la forma funcional, ¿no? Esto me quedaría... ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y redefino la función y me queda así. ¿Sí? ¿Ok? Sí. O sea, ¿sí? O sea, si yo tengo una función que es así, esta función yo la puedo escribir así. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo distribuyo, me queda lo mismo que arriba. Sí. ¿Mm? Y yo puedo definir g, esto sería g de t menos x sobre c. ¿Está bien? Sí, sí. Con g de, si quieren, g de x igual a f de menos cx. No, f de t sería. ¿Está bien? Sí, sí. O sea que yo tranquilamente, en vez de trabajar con una función de este tipo, trabajo con f. Pero yo sé que es una gaussiana. No hace falta exponer que es una gaussiana, pero bueno, pongámoslo como para aclarar las cosas. O sea, Esa acá me gaussiana, dice, Dani, no me queda claro. Siempre una es gaussiana un es caso esto. particular, ¿no? Claro. Pero puede ¿Mm? haber muchos tipos de funciones. Obvio, sí. Pero es linda la Ah, gaussiana. A mí me gusta, porque tiene una forma linda. ¿Está? Bueno. Bueno, entonces, si yo esto digo que mi onda, en vez de ser eso, es, bueno, o sea, yo estoy pensando una onda que es el tipo este, me dice, mira, la onda que estoy mandando es esta, es e a la menos x menos c por t. Esa c depende del medio, o sea, como estoy en el medio 1, esa c va a ser la c1, ¿está bien? Al cuadrado. ¿Ok? Yo entonces la voy a reescribir esa función de esta manera. E a la menos con menos más, C1 por C1 al cuadrado. Y me sale, no, me queda... A ver, ayúdenme, T menos... ¿Está bien eso? sí. ¿Sí? Sí, porque Y binomio esa al cuadrado, no importa. el El C1 al orden. cuadrado. ¿Mm? Y esa va a ser mi No, que el función orden. incidente. Y a eso lo voy a llamar f de t menos... Vamos a hacer una prueba, a ver si sale bien. ¿Estamos? Todo. Mi función de onda incidente es esta. ¿Ok?
Entonces, yo voy a proponer vamos a ver si sale. Vamos a proponer una función de onda reflejada, ¿sí? ¿Mm? No, lo voy a proponer y no importa. A ver, después si no sale, obviamente la propuesta no va a ser buena. Vamos a proponer una función f reflejada de t de x sobre c1, ¿sí? Y una función f transmitida de t menos x sobre c2. ¿Ok? Esas serían mis funciones de onda. Ahora, yo lo que tengo que hacer es cumplir con la condición de continuidad. Entonces, si yo hago cumplir con mi condición de continuidad, esa condición de continuidad tiene que ser en x igual a 0. O sea que yo lo que tengo que cumplir es que f de t incidente más el f reflejado en t sea igual al f transmitido en t. ¿Ok? Porque esto es en x igual a 0. Continuidad en x igual a 0. Y ahí ya aparece algo importante, que es, si yo hubiese usado en alguno de estos el signo diferente en t, ¿sí? Supónganse en la reflejada, me hubiese quedado esto así, menos t. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno pide el mismo signo en el tiempo, lo que está pidiendo en realidad es que cuando se peguen las soluciones, esa pegada en la solución se mantenga en el tiempo. ¿Se entiende? Porque si yo pongo acá 0, 0 a instante inicial, te va a pegar la solución en instante inicial, pero después si acá pongo tiempos, en uno pongo tiempo negativo y en otro pongo tiempo positivo, dejo correr el tiempo, esa condición no se continúa pegando en el tiempo. Se continúa, o sea, se pega en un instante del tiempo y cagamos, después y se despega. A medida que pasa el tiempo se va uno para un lado y otro por el otro. Claro. Y el anillo se hace pedazos. ¿Está? Entonces, esta sería la primera condición. Y la segunda condición sería, ¿recuerdan que habíamos dicho que la condición era T1 por Φ1' igual a T2 por Φ2'? ¿Sí? Entonces, acuérdense que el prima es derivada en el tiempo, en el espacio. Entonces me fijo qué forma tiene la incidente, qué forma tiene la reflejada. Entonces cuando yo derivo con respecto al espacio, hay un signo de diferencia. Entonces me queda T1 por derivo FI con respecto al X, me sale un signo menos, me queda menos FI' en T, porque te evalúo en X igual a 0, más F reflejada prima, porque ahí el coeficiente de X es positivo. Acá me faltaría el C1, ¿no? Esto va a ser igual a T2 sobre C2 por el El C2 sale de derivar por la regla de la cadena. ¿Ok? Y el C1 también.
Entonces, uno lo que tendría que hacer es hacer cumplir esta condición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Mm? Bueno, y ahora vamos la magia, a ver si sale. La magia es suponer que el FI, el F reflejado como función es igual al F transmitido como función es igual al F. ¿Sí? Y veamos qué necesitamos para que se cumpla. ¿Mm? Che, Igual a Dani, F, ¿por qué salió un menos ahí de F, de I? y porque el F sub I, tenés un signo menos acá, cuando derivas con respecto a X, Ah, ¿sí? Te sale el menos 1 sobre C1. ¿Está bien? ¿Está? Entonces, la magia va a ser esto, suponer que el FR es funcionalmente igual que el F con un coeficiente de reflexión y el F transmitido es funcionalmente igual al F con un coeficiente de transmisión. ¿Sí? Funcionalmente significa que los signos se mantienen para las ondas hacia la derecha y hacia la izquierda, pero funcionalmente sigue siendo la gaussiana. Y el F de la ¿Está? derecha es el incidente. Claro, el incidente, sí. Bien. Y veamos si lo cumple. Veamos si o cuáles son las condiciones para que se cumpla. La primera condición sería que f sub i de t sea igual, o sea, más el reflejado f sub i de t sea igual a t por f sub i de t. Entonces, la condición quedaría una condición sobre los coeficientes que sería esta. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Copiaste, Alan, que voy a pasar de hoja? estoy en eso, fue tu último regalo. Tengo que resonar también, porque si no, copio y me quedas sin chispas. Bueno. Y la otra, como todas las funciones de vuelta son iguales, las derivadas también, Ahí está. ¿sí? Y la condición que quedaría sobre las otras, quedarían los coeficientes, sería la siguiente. Tengan en imagen esto que está recuadrado. Y ahí lo paso, ¿eh? Y ya se me perdió. ¿Así era? Por T. ¿Está bien? O sea, me quedarían estas dos condiciones. 1 más R igual a T, que es la anterior, la continuidad, y esto Pero ¿sí? nosotros no tenemos las derivantes. Sí, eso te iba a decir. Lo mismo, ver derivada de funciones. Vemos. ¿Sí? Supuestamente estos son constantes. ¿Está bien? Entonces acá este F' va a ser R por F' de I. O sea, perdón, ¿sí? El F sub R chiquitita va a ser igual, derivado, va a ser igual a el R grande por el F sub I derivado. Entonces los F sub I derivados se simplifican de todos lados. Claro. ¿Mm? Sí, ¿Se sí. entiende? Sí. Entonces, nos queda que dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son R y T. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, lo resolvemos y cuando lo resolvemos nos da R igual a lo estoy buscando. Si no lo hacemos. Mm, mm,
a poner estas fórmulas así, ya nos vamos acostumbrando a la fórmula general. Está 1. Esto tiene un significado muy importante después, que hay que interpretar físicamente, que se llaman impedancias. Pero bueno, eso lo vamos a ver muy bien. No creo que llegamos a verlo hoy, pero sería más o menos el siguiente tema. ¿Qué se haría en ese Z? Las impedancias, ¿sí? Pero vamos a verlo, eso vamos a verlo bien. Lo importante es que si uno reemplaza, bueno, obtiene la solución esa. El Z1, la impedancia característica para la cuerda 1, es la tensión sobre la velocidad, y para la cuerda 2 lo mismo, la tensión sobre la velocidad. ¿Y qué es lo que es una impedancia en coso? Eso lo vamos a ver muy bien. Ah, bueno. Pero por ahora, fíjate lo importante es que propusimos una función, o sea, propusimos las funciones de, ¿sí?, reflejada y transmitida como la función misma incidente, y nos dio. ¿Sí? Cosa que es casi mágica, ¿no? O sea, estamos diciendo, mirá, yo tengo una función que viene así. ¿Está bien? Y lo que nos está diciendo eso es, bueno, esta misma función puede servir para construirme la onda transmitida, o sea, si es la misma función va a ser algo así también, y la onda reflejada, que sería algo también así, pero viajando hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque obviamente, ¿sí?, o sea, desde el punto de vista físico, la cuerda esta, si esta función todavía está acá, no se dio cuenta, ¿sí?, de que la función de onda esta incidente llegó, ¿sí?, a este punto. No se dio cuenta. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Vayamos a un caso más sencillo. Vamos a suponer que acá hay un extremo fijo. Si hay un extremo fijo, ¿sí?, está claro que yo puedo hacer las mismas cuentas que antes. Bueno, si hago las cuentas que antes, lo que me va a quedar es tensión transmitida va a ser igual a 0, o no me importa porque obviamente no hay medio 2, y la reflejada va a ser menos 1. Es lo que habíamos obtenido. ¿Está bien? Entonces, automáticamente, fíjense que la reflejada va a ser menos 1 por la F incidente. O sea, lo que vamos a tener es que la función F de, habíamos escrito así, menos X sobre C1, o C, en este caso no hace falta diferenciarlo, ¿sí? Acá va a ser más, ayúdenme, esta F nos quedaría que la función de onda reflejada, o sea, phi reflejada de x, t, va a ser igual a menos, ¿sí?, f de x más t sobre c. Este menos este. Y este f es la f incidente. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que tienen acá. Si esto es... ¿No era un menos la DFI? Ah, pero... Ahí. ¿No era menos ahí? ¿Menos X? ¿La DFI? La FI
es T menos X Claro, no, sobre C1. pero cuando Bueno, nosotros en decimos particular que esta. FR, ¿sí? Cuando decimos que FR es R, está bien la pregunta, por FI, esto es funcionalmente. ¿Y a qué te refieres con funcionalmente? O sea que si esta es la gaussiana, esto es la gaussiana. Pero ya sabemos que el argumento que va adentro va con otros signos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿para qué digo todo esto? Para que el resultado que uno tiene acá sea bastante intuitivo. ¿Sí? O sea, uno sigue analizando esto desde el punto de vista matemático y lo que va a obtener es que si la función reflejada es una onda, supónganse acá no existe nada, ¿no? Del lado 2. Pero si uno supone que existe, piensen en una onda que viene viajando hacia la izquierda y que tiene esta forma. Que viaja para allá. Esta Claro, onda. yo lo que me Para allá. refería, Dani, Sí. a qué cosa, que nosotros hemos puesto el FI que era evaluado en T menos X sobre C. Claro, Ahora es pero por más. eso te digo, cuando nosotros ponemos que las funciones son iguales, Ahí está. ¿Ves que pusimos ¿sí? FI? Lo ponemos como función de una sola variable, ¿sí? Como una función matemática, ¿sí? En este sentido, si querés. Bueno, ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, cuando vos tenés que reemplazar por el argumento correcto, lo reemplazás. bueno. ¿Sí? A lo que voy es esto. A ver, para no perder la cuestión más importante. Fíjense qué pasa si yo tengo estas dos ondas que van viajando en este sentido. La condición de contorno de extremo fijo se cumple siempre. ¿Ok? Porque cuando llegan estas dos ondas y se superponen, la suma de esas dos ondas en este punto siempre es cero. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, esta onda reflejada, mientras esta onda incidente no llegue al punto fijo, esta onda reflejada es algo ficticio que está viajando del lado 2. Pero en el momento que llega, empieza a aparecer, ¿sí? Se superpone siempre para hacer cumplir la condición del borde, y después esta sigue de largo para allá, o sea, se hace ficticia, la incidente, y la que sobrevive es la onda reflejada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, esta solución que nosotros hicimos recién es lo mismo desde el punto de vista geométrico en suponer que tengo una onda. Estoy analizando ahora, por simplicidad, el caso de extremo fijo. Una onda que está viajando hacia la derecha, que sería la onda incidente, y simétricamente del lado 2 hay otra onda, ¿sí? Dada vuelta, por eso el coeficiente de reflexión menos 1, viajando para allá con velocidad c, ¿sí? Esto sería a tiempos muy anteriores, a cero si se quiere, cuando llegan las dos ondas al medio, fíjense qué es lo que ocurre. Acá tenemos. La superposición de esta onda con la superposición de esta onda. ¿Está bien? La suma de estas dos ondas da cero. ¿Sí? Entonces, uno lo que va obteniendo deja pasar mucho el tiempo. Del otro lado, esta sigue por este lado. Esta no existe, pero sí la que existe es esta del otro lado, viajando para allá. ¿Y por qué no existiría la otra? ¿No se haría la reflejada? No, porque dijimos que esto sería un extremo fijo. Ah, Y acá no hay nada. ¿Y no se te anulan ahí en el medio? ¿No pasa nada cuando se encuentran las dos? Cuando se encuentran las dos se anula. ¿Está bien? Es un, pero digamos, un recurso
digamos, es un recurso que uno tiene para calcular rápido, ¿sí? La solución, la solución de la onda reflejada. ¿Está bien? ¿Sí? Pero cuando uno calcula con las funciones generales y el medio es de estos tipos que se llaman no dispersivos porque la velocidad, ¿sí? La ecuación de ondas es una ecuación de ondas sencilla, ¿sí? Tiene la posibilidad de, ¿sí? De hacer el cálculo bastante simple, digamos. ¿Mm? O sea, si uno Che, Dani, tiene... a mí no me cierra. Cuando chocan las dos ondas, ¿no se pierde nada ahí? ¿Cómo se pierde? O sea, no se anulan. Si dijiste que se anulan, pero después siguen Por el eso, viaje, sí, ¿cómo, fíjate cómo acá, es eso? cuando vos sumás, ¿sí? Esto que está acá es el phi incidente en cero a tiempo t, y este que está acá es el phi reflejado a cero en tiempo t. La suma de estos dos es la cero. Claro, lo que pasa es que la onda que vemos que viene de la derecha a izquierda es una onda que no existe. Lo que el Dani está No haciendo es, existe. imagina que pasa de largo una y que pasa de largo la otra. Y lo que sobrevive es, la La que está a la que izquierda. va de izquierda a Siempre que está derecha, a la digamos. izquierda. Claro, lo que, Pero la condición de imaginar la onda que viene de la derecha a izquierda es justamente que se anulan. Si fueran reales las dos ondas, se anula y no pasa nada, queda quieta la cuerda, ¿o no? Claro, esa es mi duda. Pero son Si las dos imaginarias, ondas entonces no serán. fueran verdaderas, si hubiera cuerda para los dos lados y las dos claro, ondas se anularía y no pasaría nada. Pero lo que pasa es que lo que hay para el lado derecho no existe en realidad, es una forma de claro, verlo. claro. Y Y si la existiera, la condición se sigue cumpliendo, ¿no? claro. ¿Mm? ¿Se entiende? Es como un invento, un truquito para tener una visualización de lo que está pasando, ¿no? Este, bueno, chicos, ¿qué hacemos? Son las... Nos vamos Bueno, a comer. faltarían dos temas. Les cuento lo que falta y después ustedes me dicen cuándo lo hacemos, en función del tiempo que tengan, cómo vienen con las otras materias. Nos faltaría analizar lo mismo, o sea, en el caso de, o sea, ver cómo son los coeficientes de reflexión y transmisión, en el caso del sonido, en el caso de un tubo de aire, esto sería sonido, ¿no? O sea, reflexión y transmisión de sonido. Y después ver bien el tema de lo que es el significado físico de la impedancia y después ver el problema de reflexión en una cuerda cuando uno tiene una masa M acá en el medio y el problema de reflexión, esto sería un problema de reflexión y transmisión, y el problema de reflexión y transmisión, este sería un problemita agregadito para... Primero hagan lo que les dio el Manu. Acá cuando tengamos un tabique, ¿sí? De masa M. Esto es sonido, ¿no? O sea, tenés un sonido incidente, tenés un tabique, y ver qué pasa con el reflejado, el transmitido. Acá tenés una onda incidente, y ver qué pasa con la reflejada y con la transmitida. Eso es más o menos como lo que vimos del resorte, del tubo de sonido del capítulo anterior, ¿o no? Claro, pero O sea, nada más. Esto va a ser en el contexto, antes era todo en el contexto de onda estacionaria. Acá poníamos fijo, extremo fijo, claro, y extremo fijo, y acá poníamos tubo abierto y tubo abierto. Ahora el tubo es infinito, claro, ¿está bien? Y claro, acá claro, no claro, hay claro. extremos, o sea, la cuerda es infinita.
Pero más o ¿Entiendes? menos podemos ver que los resultados van a ser iguales. No, Nada lo que más sí va a ser movimiento. igual es la condición que vos le impones de contorno. ¿Sí? Pero ahora lo que vas a hacer es trabajar, es más fácil en cierto sentido porque trabajás con una onda incidente que ya sabes cómo es. ¿Está bien? Está bien. Acá los tubos son infinitos, ¿no? Pero es como para darle, o sea, ver todas las similitudes que tienen que ver con las condiciones de contorno y toda la diferencia que tiene que ver con las ondas que existen, que son todo lo opuesto a lo que es una onda estacionaria, es una onda viajera, ¿no? De un lado y del otro. Está bien. ¿Estamos de acuerdo? Lo que me refiero es entre la cuerdita con la masa y el tubo con el tabique, la diferencia está en que uno oscila de arriba para abajo, o sea, oscilaciones transversales y longitudinales. Sí, sí, sí. Pero el Sí, sí. resultado, como en el caso anterior, en el otro Sí, capítulo, ese problema y el otro me van a dar lo mismo, nada más que oscilan son perpendiculares, equivalentes. pero son Claro, la equivalentes. solución matemática es parecida, digamos. Está bien, Estos dos casos son equivalentes, ¿no? claro, claro, eso es. Pero sí está bueno el análisis que uno hace de Newton acá, el análisis uno que hace de Newton acá, hacerlo. ¿Está Está bien. bien? Uno tiene que hacer un análisis de Newton, de fuerzas, ¿sí? Y ese análisis te va a servir para imponer las condiciones que tienen que valer, ¿sí? Y bueno, y después resuelve los coeficientes de reflexión y transmisión. En estos casos, los coeficientes de reflexión y transmisión que van a obtener van a depender de la frecuencia. ¿Sí? O sea, van a ser más complicados. ¿Sí? O sea, necesariamente acá hay que trabajar sí o sí con ondas armónicas. Si uno trabaja con ondas genéricas tipo F, es un quilombo. ¿Está bien? O sea, sí o sí hay que trabajar acá con ondas de este tipo. Si no, no sale. Bien, ¿Por qué? Porque precisamente los coeficientes de reflexión va a depender si vos mandás una onda armónica de cierta frecuencia u otra onda armónica de otra frecuencia. Entonces, como dependen de la frecuencia de la onda, no se suman, ¿sí? Y es dependiente de la forma, entonces. Eso lo vemos en la clase que viene porque, bueno, es esto lo que nos faltaría ver. Ahora el tema es cuándo va a ser la clase que viene, pero por lo pronto ustedes hagan la guía de Manu, ¿sí? El viernes tendrían consulta con el mano. la consulta con el Manu, y si ven que vienen muy bien, lo podemos dar la clase el viernes. Y si no, la pasamos el martes. Bueno, ¿Le parece, Alan, Gonzalo? Sí, ¿Mm? Sí, sí, no le llama. Y si no, le doy lo que queda hoy a la tarde. No, no puedo.